Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo directo en Coaching Fútbol. Bienvenidos en esta ocasión. Bueno, pues nos acompaña un preparador físico y nutricionista deportivo, Álvaro Molinos, que es actualmente preparador físico en el Hoffenheim alemán. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Alex. Gracias por esta bienvenida y gracias por este momento y por esta entrevista que vamos a tener hoy. La verdad es que es un placer. Muchas gracias a ti por estar por aquí. Y nada, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta conferencia en la que, bueno, vamos a hablar un poco sobre la situación actual en el deporte en Alemania, un poco cómo han gestionado esta situación con el COVID en aspecto deportivo. Y bueno, pues aquí nos acompaña Álvaro, que es un excelente preparador físico, que bueno, que cuenta con varios canales en redes sociales, en concreto en YouTube tiene uno muy interesante, aparte de fútbol, lógicamente, de preparación física, que inicia un proyecto de preparación física, un canal que os he dejado en la descripción de este mismo vídeo, que tenéis ahí unos enlaces a sus canales de YouTube, sobre todo uno muy interesante de preparación física, que está iniciando un proyecto con vídeos muy interesantes que os pueden ayudar en tema de ejercicios de coordinación, etcétera, de diferentes temáticas. Y luego, bueno, pues también tiene un tema también de ciclismo, que tiene una difusión bastante alta, bastante importante también. O sea, es una persona que se dedica a diferentes ámbitos, a diferentes deportes, también tiene experiencia con hockey, pero bueno, en concreto vamos a hablar de lo que nos apasiona aquí en este espacio, que es el fútbol. Él también es preparador físico en un equipo de alto rendimiento en Alemania, así que nada, bueno, pues comenzamos con la conferencia, Álvaro. Muchas gracias por estar por aquí y muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Álvaro, la situación actual? ¿Cómo te encuentras ahí en Alemania? ¿Cómo estás viviendo toda esta situación en la que hemos vivido prácticamente todo el planeta? ¿Cómo lo han gestionado? A ver si nos puedes comentar un poco que nos pueda ayudar. Sí, pues bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque al final pues estás en medio de dos mundos, de dos partes, pues tienes la familia española y luego tienes tu parte familia aquí alemana y lo estás viviendo aquí, que la vida aquí es un poco distinta. La verdad es que es, Uh-huh. bueno, bastante distinta si la podemos comparar con lo que estamos viviendo o lo que estáis viviendo sobre todo vosotros en España, que es todo mucho más rígido, bastante más duro. Y aquí en Alemania la verdad es que no hemos tenido un confinamiento así total, ni siquiera en los peores momentos, que fue hace más o menos un mes o algo así, incluso podíamos hacer deporte fuera, en solitario, sin máscara y nada, pues, o sea que en ningún momento nos hemos tenido que confinar en casa al 100%. Y claro, esto para nosotros, los que nos dedicamos al tema de deporte, no solo por realizar deporte, sino para preparar y seguir entrenando con nuestros deportistas, pues nos ha ido bien. Claro, las ligas se Uh-huh. han paralizado, eso sí, pero por lo menos en nuestro caso los deportistas han podido seguir entrenando con su plan de entrenamiento y ahora, pues bueno, se está viendo que está avanzando bastante. También puede ser un poco criticable porque, claro, quizá, y vuelvo a repetir, viendo lo que está ocurriendo a pocos kilómetros de aquí, en Francia, porque no estamos muy lejos de la frontera, que están Sí. llevando un confinamiento más duro, parece que aquí en Alemania, pues bueno, la liga va a comenzar este fin de semana que viene, la masculina, e incluso parece que liga la primera y la segunda y luego la tercera y la femenina, en un principio parece que dentro de 2 o 3 semanas empezará. Incluso estamos llevando nosotros concretamente ya, hoy es el primer día que entrenamos todos juntos, pero con distanciamiento y nos han hecho hoy, pues por ejemplo, ya el test y cada 3 o 4 días vamos a tener un test, o sea que va a Uh-huh. ser constante el ¿Cómo, test. ¿Cómo fue el protocolo cuando estabais entrenando? ¿Cómo fue el protocolo? ¿Os separaron? ¿Directamente os confinaron en las casas? ¿No? Dices que ha sido mucho más leve que en diferentes países, que ahí o podéis hacer actividad deportiva. ¿Basasteis también la preparación física en esa ventaja que teníais? ¿También podéis hacer ejercicios? ¿Mandabais ejercicios fuera en la calle para que fueran individuales también? Si no, o Claro. sea, que aprovechasteis esa oportunidad, ¿no? También y os hizo mucho más fácil la preparación. Bueno, cuéntanos un poco la situación cuando los jugadores vuelven a los entrenamientos, cómo los viste, en aspecto social, ¿no? En aspecto de cómo relacionasteis en estas fases, ¿no? A la hora de comunicaros, a la hora de empezar los entrenamientos de nuevo, que dices bueno, que ha sido prácticamente pues muy leve, ¿no? En este caso. Sí. Sí, hombre, va a haber muchos déficits. En el momento que podamos empezar a jugar y a tener ya ese, por lo menos, contacto físico, pues vamos a notar ese déficit, porque llevamos mucho tiempo sin competir a alto nivel y si en 3 semanas tenemos nuestros primeros partidos de liga, porque aquí no hay pretemporada, podemos decir, no podemos hacer partidos de pretemporada, pues va a ser bastante duro.
Pues a lo mejor un poco más adelante lo podemos comentar cuando llegue el momento, pero sí que viendo un poco lo que... Nosotros nos hemos preparado bastante bien. Viendo lo que estaba pasando en China y lo que estaba empezando ya a pasar un poco en España y en Italia, porque digamos que aquí se han hecho las cosas 2 o 3 días después, pues nos hemos preparado bastante. Pues cuando los deportistas ya parecía que no nos iban a permitir seguir entrenando en el club, pues ya todo el material que teníamos en el club, pues se lo dimos a los jugadores, en este caso únicamente los de primera división masculina y primera división femenina, e incluso pues bicicletas, han comprado algunos jugadores y jugadoras, rodillos para casa, porque incluso pensábamos que a lo mejor iba a ser como en España, confinamiento total. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. durante ese tiempo, las primeras semanas, lo que hemos hecho es, yo por mi parte, pues enviar un plan de entrenamiento. Los entrenadores, una parte era cada cierto tiempo, cada 2 o 3 días, hacían videoconferencias con las jugadoras y tenían que analizar partidos que habían hecho para que por lo menos pues tuvieran ese contacto, y luego incluso retos deportivos o retos con balón, toques de balón, juegos y demás. Entonces, lleva una planificación de preparación física más luego lo de los entrenadores. Y una vez a la semana quedábamos todos para hacer una sesión que más o menos era para estar todos juntos y vernos todos juntos con el Zoom. O sea que una vez a la Sí, semana, los miércoles, solíamos quedar, nos juntábamos todos los deportistas y, bueno, charlábamos un rato y luego pues empezamos con una sesión así más básica. Digamos que ha sido un momento muy complicado para el preparador físico, ¿no? Ha sido, habéis asimilado una nueva característica, ¿no? Digamos, la preparación telemática, ¿no? Y encima con donde tenéis que gestionar, pues supongo que tenéis que cuantificar también el rendimiento de los jugadores, también cómo hacían los movimientos, los ejercicios. O sea, para ti, la figura del preparador físico en este aspecto, en esta situación, se ha visto comprometida de algún aspecto. ¿Tú lo has visto, te has visto con momentos difíciles? ¿Cuáles han sido los mayores problemas que has tenido de esta situación? Claro, uno de los problemas es que, por ejemplo, tú no puedes corregir. Entonces, intentas también enviar una planificación con ejercicios y sesiones con ejercicios que conozcan. No haces nada nuevo, nada que no sepan, nada que tengan que aprender, porque a lo mejor lo están haciendo incorrectamente. Entonces, normalmente yo ya llevo 3 años en este club, ha habido muy pocos cambios de jugadoras en este caso, y la verdad es que pues sí que me conocen y las conozco bastante bien, entonces sé lo que pueden hacer. En ese caso, el problema básicamente ha sido eso, que no hemos podido. Realmente, yo, siendo sinceros, creo que las jugadoras, si estamos hablando en condición de resistencia, creo que mis jugadores en este momento están mejores que antes, porque prácticamente el 80-90% del tiempo ha sido preparación física. Entonces han podido entrenar muchísimo de eso, han podido salir a la calle, han podido hacer sus series y sus entrenamientos de carrera. Las deficiencias vendrán, pues, los cambios de dirección, por ejemplo, y bueno, y ese uno contra uno, un poco el contacto, como estamos diciendo. Pero yo personalmente tampoco he tenido tanto problema. El mayor problema ha venido, pues eso, para los entrenadores que necesitan más ese balón, o las jugadoras que necesitan más ese contacto. Eso sí, entonces por mi parte sí que es verdad que incluso hemos podido hacer sprints, porque al final las jugadoras pues podían irse no a un centro deportivo, pero hay algunas zonas que podían ponerse sus conos y hacer sus cambios de dirección y demás. Todo muy específico, pero por lo menos se han podido mantener bastante en forma. Y ahora yo personalmente lo estoy viendo que sí, que están bien en forma, aunque soy consciente que cuando llegue el primer partido vamos a tener muchos déficits. Eh, bueno, hemos estado hablando un poco de la situación en Alemania. Nos has comentado de que habéis tenido una especie de cierta ventaja de que os habéis tenido un espacio, un margen de tiempo para prepararos de lo que se avecinaba, y que bueno, que eso os ha ayudado para preparar un poco la preparación física en el confinamiento, ¿no? Luego hemos estado hablando que bueno, que opinas que, opino que la figura de preparador físico que se ha acrecentado y más en este momento, ¿no? Has tenido una comunicación directa con el entrenador. Para ti, para enfocarnos ya un poco más en el fútbol en sí, a dejar un poco ya esta situación que bueno, que aquí ya se está pasando, aquí en España, bueno, pues ya parece que se está calmando. En otros países, pues bueno, todavía está fuerte, pero para ti la figura de preparador físico que en el fútbol, ¿qué te dice? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo es la preparación, el preparador físico? Claro, es que además lo has dicho tú antes en un momento, es complicado porque al final un preparador físico es multidisciplinar, ¿no? A veces un preparador físico en una selección, un equipo muy potente, pues es muy específico, uno que se
dedica únicamente a la preparación física de fuerza, mientras otro de resistencia. A lo mejor hay 2 de resistencia, 2 de fuerza, de rehabilitación, de recuperación de más, fisios. Al final, como preparadores físicos que hayamos estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, a lo mejor nos encontramos 8 o 10 en equipos potentes, ¿vale? Entonces, pero en la gran mayoría de los equipos, el preparador físico tiene que ser el nutricionista, el recuperador, rehabilitador, el que hace la resistencia, la fuerza, el que hace, digamos, un poco más, ya no solo el trabajo específico, sino el más de integral, digamos, también con balón. Entonces, ahí incluso yo también me he dedicado a hacer análisis de vídeos en algunos equipos un poco más pequeños. No sé, que al final yo creo que definir lo que es un preparador físico es súper complicado porque dependiendo del club, dependiendo de dónde, pues vamos a ser multitarea. Y al final yo creo que sí, que cuanto más nos especifiquemos o nos especialicemos en una tarea, mejor vamos a ser. Pero yo creo que hoy en día la tarea del preparador físico es todo. Incluso a veces tiene que dedicarse a apoyar al primer y segundo entrenador con la técnica y la táctica. Bueno, ¿y cómo enfocasteis los entrenamientos? ¿Hicisteis una planificación específica por esta situación? ¿Qué trabajasteis? ¿Qué es lo que os interesaba trabajar? ¿Qué era más individual? ¿Lo enfocasteis? ¿Cómo fue la organización? Sobre todo, ¿qué objetivos y cómo os organizasteis un poco? Explicarnos un poco, sobre todo para aquí en España, bueno, ya están empezando, justamente hoy están empezando a entrenar, pero lógicamente luego ya pasaron unos meses y equipos más humildes pues les podría servir de algún modo este vídeo. ¿Qué consejo nos podrías dar sobre el tema de organización después de un parón que, bueno, en vuestro caso no fue muy grande de la actividad, pero sí es verdad que hubo un confinamiento? Sí. Así que... A ver, sí. Pues, bueno, yo como vengo más o menos del ciclismo y trabajo mucho el tema de la programación, pues es algo que ya desde el principio lo hago siempre con mis equipos, pero en esto también. Por mucho que íbamos casi día a día o cada semana nos iban informando de la evolución y porque al final te nos dicen, en 4 días tenemos una charla y veremos a ver qué. Eso desde el principio. Hasta que han pasado las 5 o 6 semanas, pues ha pasado bastante tiempo. Entonces, pero bueno, visto lo que estaba pasando como ejemplo en China, pues sabíamos que de 4 a 5 o 6 semanas iba a ser mínimo por lo menos aquí, entre comillas, confinamiento. Entonces, bueno, yo he hecho ya una programación como hago, pues, por ejemplo, con los ciclistas. Una programación donde vamos por ciclos de 4 semanas, con 2 semanas o una semana de supercompensación y la cuarta bajamos un poco el ritmo. O sea que ha sido una planificación constante, una planificación individual, eso también, porque también es algo que me gusta, dependiendo. Lo que digo, si yo me dedico también a entrenar a ciclistas, no les envío el mismo entrenamiento a todos. Y yo con los jugadores, las jugadoras hago exactamente lo mismo. Dependiendo de la posición que juegan y dependiendo de sus cualidades y cómo juegan, a veces hay una delantera A y una delantera B que juegan de punta, pero tienen tareas distintas. Pues me gusta enviar planes de entrenamiento lo más individualizados posibles. Entonces, bueno, pues yo he ido enviando cada semana, iba enviando un plan de entrenamiento con los ejercicios y un pequeño control al final de evaluación, porque también trabajamos a ver que me salga en español, con un cuestionario y luego en el cuestionario pues iban escribiendo también un poco las sensaciones, cómo se encontraban, si tenían problemas, no tenían problemas, por lo menos también para sentirse un poco más que no hemos perdido el contacto, que seguimos ahí. Sí. Y luego, después de este periodo, ¿cómo ha sido el regreso de los entrenamientos? Sobre todo el primer día, ¿qué problemas surgieron? ¿Qué cosas te podían comentar los jugadores? ¿Qué sentían? ¿Qué tipo de cosas crees que son necesarias entrenar en este periodo? ¿Qué crees que a lo mejor podías haber añadido esos primeros días? Claro, al principio, pues claro, cuando ya podemos volver a entrenar, no juntos, porque en principio la primera semana se nos dijo que podíamos entrenar en grupos de 3. Es decir, 3 significa un entrenador más 2 deportistas. Entonces, claro, nosotros nos pegamos los entrenadores todo el día ahí. Yo creo que fue mucho más agotador para los entrenadores. No, fue mucho más agotador para los entrenadores que nos pegábamos ahí horas y horas, y eso que somos varios, que para los deportistas. Pero sí que es verdad que, claro, uno de los problemas, por ejemplo, es que no puedes disponer de un fisioterapeuta. Por ejemplo, cuando tenemos entrenamientos así de más carga, pues estaría bien que se les descargara, que se les trabajara un poco. A lo mejor llevan 4 o 5 semanas que no han tenido ese contacto con el fisio. Entonces, tienen que hacerlo todo más por su cuenta.
pues es un primer contacto, pero bastante descafeinado, porque faltan muchas cosas. No hay contacto, al final, pues bueno. ¿Cómo era la sesión? ¿Cómo era la sesión? ¿Entrenaban mm, dos jugadoras, luego termináis esa micro sesión y empezaban otras jugadoras? ¿Era así constantemente? ¿Repartíais los días? Sí. Por ejemplo, mira, lo que hemos hecho en las últimas 3, 4 semanas, los primeros 5 o 6 días, casi esa semana sí que fue un poco raro, pero después las últimas 3 o 4 semanas lo que hemos hecho es que nos permitían estar 5 por campo de fútbol, ¿vale? Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, eran un entrenador más 4 jugadoras en el campo de la derecha, un entrenador más 4 jugadoras en el campo de la izquierda. Incluso a veces hemos utilizado un tercer campo. Y lo que hacíamos era pasar, es decir, primero hacían un calentamiento, cada uno en el grupo, y luego pues uno trabajaba un poco más la táctica, otro más la técnica, otro se venía conmigo y hacía un trabajo más específico de preparación física. Claro, si yo, por ejemplo, estoy trabajando más en los sprints, es que no sale perfecto en estos momentos. A lo mejor con el primer grupo sí que puedo trabajar los sprints porque están mucho más frescos para hacer eso, pero hay otros que después de 40 minutos pues ya no están tan preparados o no están sí, vamos a decir, tan frescos, tan preparados para hacer los sprints. Pero bueno, es lo que hay. Lo que íbamos haciendo es por grupos, hacer como pequeñas estaciones. Y ahora sí que estamos haciendo ya entrenamientos de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, pero antes hemos empezado con entrenamientos de 50 minutos, porque al final 2 jugadoras, en este caso, súper intenso. Sin darte cuenta, si haces disparos a portería, en unos minutos haces 50 disparos a portería. Al final tienes unas piernas que no las puedes mover. ¿Cuántas semanas lleváis entrenando exactamente? A ver, además lo he apuntado aquí. El 8 de abril fue nuestro primer entrenamiento, lunes 8 de abril. O sea que llevamos un mes y un día. Un mes y un día. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿y has notado una progresión de las jugadoras? Al principio supongo que tenían muchísima necesidad de hacer las tareas al máximo, o las veías muy de manera que les costaba un poco por haberse acostumbrado a un tipo de ritmo distinto. Había ansiedad, había en estado mental, ¿cómo veías a las jugadoras? Si eso ha influido un poco en el tema del diseño de las tareas. Supongo que hacías test luego, después de cómo les parecían las tareas también. Si nos puedes contar un poco. Básicamente ha sido más por el tema motivacional, porque en un principio cuando empezábamos a ir, parece que lo teníamos todos claros que no íbamos a jugar. Entonces, claro, entrenar sin tener esa motivación de jugar es lo que más dolía por entrenadores y jugadores. Cada semana o cada día que pasaba, porque cada 3 o 4 días hacían conferencias los de la DFB, los de la Liga, la Bundesliga y los directores deportivos de los clubes. Cada vez que hacían charlas decían, venga, una semana más, o 4 o 5 días más, 4 o 5 días más. Entonces, al final, o después de 2 semanas ya nos veíamos que esto no iba a ir adelante, que fíjate en otros países que esto va más, ¿cómo vamos a jugar? Entonces, claro, era un momento, yo recuerdo sobre todo pues, 7, 8 o 9 días que estuvimos en plan, bueno, a ver cuándo terminamos, ¿no? Porque realmente a lo mejor lo que podríamos hacer ahora es hacer el descanso y si dentro de un mes, mes y medio nos permiten entrenar, pues empezamos a entrenar. Pero claro, como estaba en eso, y incluso lo hablamos, un 5 o un 10% de que podamos jugar, pues oye, hasta que nos siga el 0%, pues tenemos que seguir entrenando. Entonces, más era el tema motivacional. Y al final, pues bueno, sí que en otras circunstancias sí que harías otro tipo de entrenamientos para ser un poco más eficaces y aprovechar más el tiempo, pero también lo que buscas en ese momento es que trabajen, que estén motivados los deportistas al final, que lo poco que hagas, que lo hagan bien y ya está. ¿Habéis tenido la figura del psicólogo deportivo antes, después, durante? Sí, bueno, tenemos un psicólogo, pero claro, era a distancia, entonces tampoco es lo mismo. Pero sí que tenemos un psicólogo además para nuestro club. Pasamos de los 15 minutos. Álvaro, si me permites, vamos a leer algunos comentarios de la gente que está por aquí. Recuerdo a toda la gente que nos estáis escuchando ahora mismo en directo desde diferentes lugares, que podéis hacer preguntas a Álvaro Molinos, lógicamente del contexto de lo que estamos hablando, un poco de la preparación física antes, durante y después del confinamiento, que no va a ser siempre orientado a esta situación en la que vivimos. Vamos a hablar de fútbol femenino. Vamos a hablar un poco tema de
la preparación en sí, ¿no? De cuando todos volvamos un poco, que bueno, también se me ha olvidado preguntarte en ligas territoriales, en equipos más modestos, porque tú ahora, bueno, estás en alto rendimiento, en un equipo de élite, ves que están entrenando, ves que tienen algún tipo de plan, se les ha informado los medios de comunicación, tema deportivo, las competiciones, ha parado ya todo. Si nos puedes informar un poco de cómo está la situación en ese tipo de equipos. Sí, pues mira, por ejemplo, esto ya se decidió hace una semana exactamente. Los de primera y segunda Bundesliga masculina iban a tener un confinamiento total y la semana que viene iban a entrenar. Es decir, era obligación. Cada 3-4 días se tenían que hacer el test, pero durante toda esta semana, hasta el comienzo del primer partido de liga, tienen que quedarse en un hotel, es decir, ni ver familiares, ni mujer, ni novia, ni hijos, ni nadie, que se queden en el hotel y del hotel al entrenamiento. Es decir, están viviendo ahora mismo en un hotel al lado del campo o lo más cerca del campo. A lo mejor incluso están en un hotel enfrente de su casa, pero se tienen que quedar en el hotel y del hotel van al centro deportivo, del centro deportivo al hotel. En el caso de la tercera Bundesliga y la femenina es un poco más complicado, porque sí que hay deportistas que sí que tienen otro trabajo o tienen, por ejemplo, en la tercera Bundesliga se podría hacer exactamente porque es profesional totalmente, pero en la femenina sí que hay jugadoras que tienen sus estudios, tienen tu trabajo y es un poquito más complicado. Entonces, por eso mismo hemos esperado 2 semanas más. Pero, por ejemplo, la segunda Bundesliga femenina, la Regionalligas, Oberligas, todas las más inferiores, a pesar de que en la Regionalliga hay jugadores muy profesionales también, pues eso se ha cancelado totalmente. Y en nuestro caso, por ejemplo, como también pues tenemos que seguir preparando al segundo equipo, al sub-20, al sub-17, sub-15, sub-14, pues yo hago exactamente lo mismo también. Con el sub-17, por ejemplo, sigo haciendo esas conferencias con el Zoom y nos vemos, en este caso, los viernes y yo les sigo también enviando un plan de entrenamiento. Somos, en el área femenina somos 2 preparadores. Yo estoy con el primer equipo y luego hay una chica que también está con las categorías inferiores y lo llevamos conjuntamente. O sea que básicamente con las categorías más inferiores y segundos equipos es un plan de entrenamiento lo más individualizado posible y luego pues nos vemos las caras en el Zoom por lo menos una vez a la semana. Y no os han comentado ninguna fecha, ¿no? De tipo, a lo mejor septiembre, no ven Sí, nada. se está hablando incluso, se ha hablado muchas cosas, pero se está hablando incluso a finales de agosto. De empezar con los partidos. El otro día más me lo comentaron que están preparando ya la posibilidad de empezar los primeros partidos con el sub-17 a finales de agosto. La posibilidad. Bueno, pues eso es una buena señal y bueno, pues vamos a ver si va evolucionando y los diferentes países pues van tomando en cuenta esto, que se puede. Y bueno, vamos a leer a ver si nos han dejado alguna pregunta. Vemos que todavía no. Podéis hacer preguntas, Álvaro Molinos, de cualquier, lo que veáis de la temática en cuestión de preparación física, cómo ha sido el confinamiento con la preparación, la gestión, algún tipo de, pues, de tarea que han realizado, sobre todo la vuelta de entrenamientos. Si podéis hacer alguna pregunta. Mira, Brian Alexis te hace una pregunta, te comenta, ¿qué porcentaje de capacidad y potencia física se debe trabajar al regreso del confinamiento en categorías inferiores? Te pregunta. Si puedes ser más concreto qué categoría en cuestión, Brian, yo creo que sería más fácil responderte, pero bueno, si lo puedes, nos lo puedes comentar en el equipo en el que te encuentras, que has podido regresar a los entrenamientos, que has podido estar en el campo. A ver, bueno, con capacidad y potencia física máxima. A ver, se supone que dependiendo Supongo. también del momento, ¿vale? Es que todo también, si por ejemplo, si estás hablando con chavales de 14, 15 años que llevan 3 o 4 meses sin hacer nada de deporte, tienes que empezar muy, muy suave. En mi caso, por ejemplo, para nada, yo al máximo, si no, yo siempre les digo, si lo hacéis al 90-95% por problemas o por lo que sean, no me sirve. Pero categorías inferiores que han, por ejemplo, también sub-17, nuestro sub-17 que ha seguido entrenando, yo puedo hacer muchas de las sesiones al máximo, con mucha más pausa, dedicándole mucho más tiempo a la pausa, pero al máximo. Pero claro, si en 2 o 3 meses no hemos hecho nada de deporte o lo justo que hemos perdido, pues sí, tenemos que empezar suave. En porcentaje, eso es súper complicado, súper complicado. Yo Sí, es algo que... conozco a los deportistas que tengo, pero es que ni siquiera me atrevería a decir eso con un equipo que lo veo todos los días, pero no lo entreno. Te voy a leer más preguntas. Daniel Zambrana nos pregunta, ¿soléis grabar todas las sesiones físicas? No, bueno, supongo... Mira, ahora, curiosamente, lo que estamos haciendo ahora es como
como no podemos juntarnos todos, no tenemos que estar con un distanciamiento, no podemos ir al gimnasio a hacer pues eso, fuerza, por ejemplo, entrenamiento de fuerza. Como ya en su momento los jugadoras ya se llevaron el material del gimnasio, ahora mismo hay poco material ahí, pues lo hacen en casa. Y lo que hacemos, lo que seguimos haciendo, nos vemos prácticamente todos los días, pero concretamente un día a la semana, además hacemos 3 grupos, un grupo a las 7 de la mañana, otro a las 8 y otro a las 9, pues quedamos con el Zoom. Es decir, yo les envío el Zoom y ellos ponen su móvil en su casa o en su habitación, o a veces pueden hacerlo fuera porque tienen una cochera o un garaje o lo que sea, o un jardín, ponen ahí su móvil y yo les veo cómo entrenan. Y ya está, y esa es la sesión de Oye, fuerza. ya aprovechando esta pregunta, yo te hago una. ¿Crees que por este proceso, esta fase que nos ha obligado a hacer entrenamientos telemáticos, que de preparación, ¿crees que luego se puede aplicar esto como experiencia? ¿Ha servido como algo de experiencia para que se pueda aplicar en el futuro cuando ya haya normalidad? ¿Se puede trabajar, se puede aprovechar esto? Por supuesto. Es más, yo estoy ahora mismo en contacto con una federación de un país bastante lejano y quieren hacer eso, quieren crear una aplicación realmente pues con vídeos, para que, en caso, pues mi caso, dedicándole a la preparación física para hacer vídeos cortos, una parte para los entrenadores, para que sigan aprendiendo, para que sigan educándose, y otra parte también para los deportistas que por alguna circunstancia o lo que sea, pues no tengan todas estas capacidades o posibilidades, podemos decir, de entrenamientos, de fisios, de rehabilitadores. O sea que sí, yo creo que esto ha ayudado mucho a darle unas cuantas vueltas a la cabeza y dar ideas, ya no solo para ahora, sino para aprovecharles el futuro incluso cuando esté todo Sí, como como una antes. especie de post-entrenamiento también, ¿no? Se podía a lo Sí, mejor sí, sí, o sí. añadir un poco más. Bueno, te leo otra pregunta. Juan Pedro nos comenta, después de este tiempo sin entrenar, ¿cuál puede ser la preparación para poder terminar la temporada de la mejor manera posible sin resentirse las lesiones? ¿No? La pregunta que todos nos estamos haciendo ahora en España, ¿no? Bueno, ahora el primer día hay lesionados, incluso que ya han empezado a lesionarse los jugadores. Entonces, bueno, si nos puedes comentar, supongo que lo habéis adaptado también a eso, ¿no? A un poco de prevención de lesiones, Claro. estáis muy pendientes. ¿Cuáles serían los conceptos, las partes más importantes para intentar prevenir esas lesiones, ¿no? Después de haber tenido un parón tan largo, sobre todo aquí en España, pensando en España o pensando en otros países bueno, desgraciadamente han tenido un parón de jugadores de mucho tiempo, ¿no? Que han estado en Claro. casa. Es que habrá casos, habrá de todo tipo de casos. Habrá casos de jugadores que tendrán una cinta para correr y habrán corrido casi todos los días y con esos, pues bueno, puedes ya empezar a hacer carreras un poco más intensas, algunos cambios de dirección. Luego incluso tendrás otros jugadores que a lo mejor solo han tenido una bicicleta y claro, no están acostumbrados, adaptados al impacto y el primer día que hagan una carrera de 30 a 25 minutos, pues van a tener problemas los siguientes días. Y otros que no tengan nada y lo único que hayan podido hacer un poco en casa, que habría sido lo adecuado, pues hacer trabajo un poco de propiocepción, un poquito de pliometría, incluso en este caso con el sub-17, cuando llego a esta conferencia, incluso hago ejercicios de potencia y de velocidad. En unos metros cuadrados también se puede hacer o simular cambios de dirección. Y eso también puede ser interesante para que cuando volvamos a entrenar no tengamos que entrenar de cero, no tengamos que decir, venga, una carrera de 25 minutos porque mañana vais a estar muertos. ¿Y habéis enfrentado a algún tipo de... ¿Las jugadoras tenían algún tipo de molestias específicas por haber estado paradas? ¿Habéis tenido algún, desgraciadamente, si es que habéis tenido, si no, algún tipo de lesión específica por este parón? ¿Que se aquejaban Realmente las jugadoras generalmente o era algo... hemos tenido bastante suerte. Bueno, yo creo que también todo esto lo hemos previsto también con bastante tiempo y hemos trabajado lo mejor posible. Y luego, lo dicho, al final conocer mucho a tus deportistas es súper importante y no han estado nada paradas. Realmente no han tenido casi ni un día de fiesta. O sea que todos los días han tenido actividad de una manera o de otra, incluso dobles sesiones. Pero claro, los primeros días, no por la carga de la carrera, sino del balón. Recuerdo que los primeros días, cuando empezamos a hacer disparos o algunos centros y demás, pues tenían problemas, pero más por el tema de balón. Y luego también tuvimos unos primeros días que bueno, aquí en Alemania normalmente los campos están todos muy bien cuidados, pero cuando en un mes aquí en Alemania no llueve, pues el piso está bastante suelo. El campo está bastante, el campo está bastante duro.
y pues bueno, por eso también. Problemas de ponerse las botas, que eso suele pasar también, sudas mucho, te pones las botas después de 2 o 3 meses y te empiezan a Sí. doler y a tener rozaduras. O sea, sería Pero algo muy parecido a una pretemporada habitual, tal cual, muy parecido, ¿no? sí, Eh, sí. bueno, te comenta Brizuela Gabriel, dice, hola, ¿podéis mencionar algunos ejercicios para comenzar los entrenamientos después de la cuarentena? Si nos puedes mencionar un poco alguna tarea que hicisteis, si nos puedes añadir alguna que fuera técnica también. Supongo que también trabajas en el aspecto, el staff está integrado, juntáis todos para diseñar la sesión o tú simplemente desde tu parcela pues te dedicas al tema físico bueno, también tema tareas técnicas también, aunque entiendo que con tan pocos jugadores será complicado, ¿no? Claro, ahora mismo básicamente poco entrenamiento integral podemos hacer. ¿Sabes? Anteriormente, claro, pues nos quedábamos y hablábamos de lo que íbamos a hacer toda la semana, incluso antes de cada día, de cada entrenamiento, pues íbamos preparando la sesión de entrenamiento, dependiendo de lo que quería hacer cada uno, pero ahora es bastante complicado. Ahora mismo, pues bueno, pues a lo mejor yo lo que quiero trabajar es un poco los cambios de dirección y es lo que estoy trabajando. Luego viene el segundo entrenador y lo que quiere pues es trabajar un poco el control del balón o hacer alguna simulación de partido de unos contra unos, ese tipo de cosas. Entonces, Simulación. sí, Simulación. al final pues intentamos, no puedes tener el contacto, ¿no? Y a veces los cambios de dirección, yo puedo hacer cambios de dirección sin balón, un poco más específico y luego pues puede venir el segundo entrenador y hacer un poco más, los cambios de dirección un poco más integral con balón y pues utilizar pues monchones clavados en el suelo y hacer simular esos cambios de dirección, un poco el contacto. Sí, me comentaba en una anterior conferencia que tuve con un entrenador en China que estaban mucho tiempo con ejercicios técnicos de individuales de tipo como Horseway, ¿no? Bueno, Horseway no, perdón, de cover, ¿no? De mucho toque de balón, de pisar balón. No sé si habéis Claro, hecho también circuitos. claro, claro, sí, sí, sí. Un poco así, ¿no? Pues sería más o menos así, un proceso y dependiendo de, pues, que os vayan soltando jugadores, pues ya se podrían hacer cosas, ¿no? Pero los primeros ejercicios, pues mucha calma, supongo. Dices, lo que me parece interesante es que tú al máximo, o sea, máxima intensidad desde Sí, sí, porque básicamente, bueno, digamos que la planificación ha salido más o menos en mi parte como yo pensaba. Yo calculaba pues eso, mínimo 4 semanas tirando a 6 semanas, pues podríamos volver por lo menos a entrenar. O era el mínimo, al final en 4 semanas, pues hemos podido, creo que pero sí es verdad, perdona, es verdad que es debido a que tú has tenido esa preparación previa telemática que tú has visto sí, que estaban haciendo. claro. Pongámonos en el lugar de que hay equipos de que esa preparación no ha existido, ¿vale? ¿Cómo Sí. debería ser esos primeros días? Si no ha existido esa bueno, digamos, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Sí, Esa preparación telemática sí. individual no la han tenido, ¿no? Vamos a ponernos en ese caso. Sí. ¿Cómo sería ese primer microciclo? En principio, claro, no nos vamos a tirar a la piscina si sabemos si hay agua o no hay agua o hay hielo. Entonces, hay que evaluar cómo tenemos a los deportistas. Estoy convencido que habrá deportistas que habrán trabajado de una manera u otra, habrá deportistas que no habrán hecho nada y otros que habrán perdido, haciendo más o menos, habrán perdido más y habrán perdido menos. Lo que no podemos hacer es, venga, hoy vamos a probar, vamos a hacer una hora de carrera. Una hora de carrera para uno a lo mejor, pues puedes hacerlo sin ningún problema. En cambio, para otro, después de 20 minutos no va a poder moverse. Entonces, hay que ir probando pues unas pequeñas carreras. Primero en el calentamiento ya irás viendo un poco la movilidad que tienen, ya irás viendo un poco lo que han trabajado, toques de balón. Lo que no vamos a hacer es hacer sprints el primer día, ni mucho menos, por mucho que yo haya dicho eso, pero yo lo digo eso, claro, porque como acabas de decir tú, Alex, porque yo llevo ya 4 semanas entrenando, sobre todo la última semana, a máxima intensidad con cambios de dirección y sprints antes de empezar. Entonces, yo sé que podía hacerlo, pero alguien que lleva, vamos a decir, 1 mes o 2 meses sin hacer nada,
20, 25 minutos de carrera a lo mejor el primer día, un entrenamiento de 40 minutos, puede hacer, vuelvo a repetir, un poquito de movilidad, porque seguramente estará un poco más agarrotado. Podremos tocar un poco el balón, nada de disparos, ni nada de centros, ni nada, todo lo más suave posible. Entonces, para ir probando y luego preguntar al día siguiente cómo te encuentras, cómo has recuperado, sobre todo, porque la recuperación va a ser, pues bueno, más de lo mismo, va a ser muy complicada, pero habrá jugadores del mismo, estaremos en el mismo país, con el mismo confinamiento y con las mismas restricciones, y habrá jugadores que estén muy bien o relativamente bien y otros que estén muy mal. Bueno, y con este proceso que hemos vivido todos, yo estoy convencido de que la figura de preparador físico se va a revalorizar aún más, mucho más. La élite es impensable no contar con esta figura, y en el fútbol base ya se va añadiendo, ¿no?, esa figura, ¿no? Para ti, ¿cómo nos puede ayudar el preparador físico y cuál es el rol dentro del fútbol actual, ¿no? Ya no solo en el fútbol de élite, que es lógico, pero en el fútbol más modesto, ¿cómo crees que nos puede ayudar el preparador físico en este momento? ¿Qué rol tiene que desempeñar? ¿Cómo tiene que actuar cuando volvamos ya todos, ¿no?, a volver a entrenar? Sí, claro, es muy interesante todo esto. Al final también se nota mucho aquel jugador que viene con 17, 18 años a un primer equipo, un segundo equipo, y ha tenido buenos entrenadores, ha tenido una buena preparación física. Es lo que tienes ganado. Y yo también lo digo, yo con mis deportistas de equipos nacionales de la primera Bundesliga, lo que no hago es entrenamiento de técnica de carrera. Es algo que se tiene que trabajar ya en la base. No puedo perder tiempo en eso, y es más, incluso puede ser peligroso si empiezo a modificar algunas técnicas, ¿no? Que después jugadoras de 20, 25 años no las han conseguido cuando tenían 14, 15 años. Entonces, es que es fundamental unos buenos entrenadores. Es que a veces parece que en la base, esto es como en la educación, en la base tiene que haber mejores entrenadores incluso que en las primeras divisiones, porque es que es fundamental. Un deportista, pues eso, que ha tenido buenos entrenadores y que le han sabido llevar bien, pues es fundamental. Muchas veces, uno de los errores a veces en la base es que no se deja quizá, no se enseña a los deportistas. Los deportistas lo que tienen que hacer, los niños tienen que aprender a conocerse a sí mismo también. Y es importante, a veces se realizan ejercicios en plan robótico, ¿no? Sin dejar que comprendan los deportistas por qué es este ejercicio. Desde las primeras edades, desde el inicio ya, ¿no? El tema biomecánico, o sea, las posturas. O sea, tú desde la primera categoría, o sea, la figura del preparador físico debería ser importantísima, ¿no? Claro. Nosotros, es más, ya en el sub-14, sub-13 ya tenemos preparación física, claro, mucho más general, que es lo que tenemos que hacer. Nos especificamos o no especializamos hasta los 14, 15 años. En el caso femenino, por ejemplo, con 12, 13 años tienen que probar también muchos deportes, y además se nota, deportistas que con 13, 14 años, tenemos deportistas, tenemos una jugadora que ha sido campeona de taekwondo en Austria. Entonces, y es una de las mejores. Bueno, realmente el año pasado fue la mejor jugadora de su país, de Austria, de fútbol. Y hace 10 años era la mejor, pero con 9, 10 años de taekwondo. Entonces, aquellos deportistas que han trabajado bien a esas edades, luego se nota en los años después. Entonces, es un mundo, es un mundo. Ves a veces jugadores y jugadoras con una técnica estupenda, maravillosa, pero que han venido con 14, 15 años a nuestro club y, bueno, por talento están donde están, pero luego, madre mía. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque ya lo llevo escuchando varias veces en varios sitios, lo estoy viendo cada vez más, que el deporte multidisciplinar, lo que es la actividad de diferentes deportes de alguien muy joven, de un niño incluso, le puede hacer prevenir futuras lesiones, pero no solo eso, sino que le aumenta el rendimiento en el fútbol en cuestión, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser una metodología de futuro para los chavales, que no solo se especifique solo a un deporte, sino que sean multidisciplinares los niños, que puedan desarrollar diferentes tareas? Sí, además se recomienda en muchos casos. Así que yo creo,
y puede ser mi opinión, pero es que al final, después de la experiencia y lo que lees y lo que escuchas, lo que no puedes hacer con 13, 14 años ya especializar un chaval para ser delantero o ser portero. Tiene que probar muchos. No, no es cuestión de probar por si. Pero, ¿Por qué ¿y no puede deporte? haber problemas de carga, de cansancio? Sí. Yo he tenido niños, yo he tenido jugadores así, niños pequeños también, que, que es verdad que se nota muchísimo, ¿no? Que tienen más potencia de saltos y juegan a baloncesto, juegan o miden mejor los saltos, etcétera, dependiendo del deporte y tal. Pero sí es verdad que a partir de mediana temporada más avanzada, quizás sí notaba una pequeña carga en los niños, sobre todo el tema mental, ¿no? También eso puede ser. Por Y luego supuesto. también la comunicación que puede darse con los diferentes entrenadores de los deportes distintos, ¿no? Que tú no tienes conocimiento de lo que están entrenando, ¿no? Que te lo puede decir el niño, pero no te va el entrenador de otro equipo y te diga, oye, que estoy entrenando esto, que adaptes tú la carga o ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, 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 sí. No, es verdad. Eso sí que puede ser un problema, claro. Si a lo mejor ahora tenemos un niño que hace balonmano, como pasa algún caso aquí, hace atletismo y luego te hace fútbol, pues normal que esté a su máximo. Pero es que ahí está la comunicación entre los padres también y los entrenadores. Mi hijo hace esto, esto y esto. Este es su horario, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y ya está. Y tan fácil como la comunicación. No solo se habla mucho de la comunicación en los entrenadores, pero es que la comunicación con la familia, los padres y los propios chavales, en este caso a lo mejor si son jóvenes o son muy niños, pues a lo mejor no tienen esa capacidad o no van a hablar de la misma manera que van a hablar tus padres, pero los padres tan fácilmente como acercarse al club y decir, oye, mira, esto es lo que hace en estos momentos mi niño y ya está. Tan fácil. Pero es que, volviendo a lo que comentaba anteriormente, nosotros tenemos ahora mismo también un club o un equipo que la gran mayoría no han sido, no han jugado en el equipo nacional sub-17, sub-18, sub-19. Pero están jugando ahora por primera vez en el equipo nacional alemán femenino por todo el recorrido que tienen. Es decir, tú si especializas mucho, si ya creas un jugador de 12, 13 años para una tarea, va a ser un máquina con 13, 14, 15, 16 años. A lo mejor con 17, 18 años ya empezará a adelantarle a aquellos que tienen una mayor base, digamos que tienen unos cimientos más sólidos. Y eso está habiendo muchas veces. Muchos jugadores que están en un equipo, o en el equipo nacional, con el sub-15, sub-16, luego resulta que no llegan a la élite. Pueden ser por muchos factores más, por muchísimos más. Pero es un concepto que no es nada nuevo. Y en otros deportes se ha llevado a cabo muchísimo. Incluso, vuelvo a insistir en el tema de ciclismo. Gente que ha hecho fútbol y con 20 años o da igual, o cualquier otro deporte, atletismo, y con 20 años o 18, 19 años ha empezado a trabajar más fuertemente el ciclismo y resulta que ha sido un ¿Y, máquina. y hay algún tipo de estudio o información que diga que eso hace prevenir lesiones en la actividad multidisciplinar? Hay algo que es lo que se está diciendo, ¿no? Que previene, que Pues hay un... seguramente. A ver, que se me está rompiendo la silla esta ahora. Y pues no lo tengo en mente, pero seguro, seguro. Bueno, si al final tienes no sé, si al Sí, final tienes un que se puede deportista que se deber a mueve mayor mejor, desarrollo muscular. sí, pues, o simplemente un deportista que se mueve mejor, más eficientemente. Por lo tanto, al final, pues la recuperación, la economía de la carrera, por hablar de esto, pues puede ser mejor. Conocerse a su cuerpo se va a conocer mucho mejor. Vale. Mm. Te voy a leer alguna pregunta. Walter Garzón dice, buenas tardes. Una vez que los jugadores estén incorporados a los entrenamientos de campo, ¿en qué porcentaje incorporan el balón a los trabajos físicos? ¿Es total o su metodología tiene actividades específicas sin balón? Gracias, saludos desde Argentina. ¿Habéis trabajado, habéis metido balón también, mucho balón? Sí, hombre, sobre todo balón, sobre todo balón. Incluso la primera semana, yo soy una persona que, bueno, es algo que también me gustaría hablar en el futuro, sobre todo con la gente o los preparadores físicos siempre decimos, tú que eres un preparador físico más específico o más integral. Es que tiene que ser las dos cosas, tiene que ser las dos cosas. Pero sobre todo al principio, si llevas más de un mes sin tocar el balón, pues es normal que necesiten los jugadores, además, por tema de motivación, sobre todo, tocar el balón. Entonces, aunque yo las primeras sesiones no consiga ese máximo, ese 100% en el sprint que estoy buscando, por poner un ejemplo, porque estás metiendo balón, porque estás metiendo alguna
algún material, alguna regla más, a lo mejor no es tan importante. Primero, pues porque estás probando y a lo mejor es la primera semana y no quieres ir al máximo. Y segundo, porque es que van a echar de menos el tocar el balón. Entonces, estoy convencido que si en 2 meses no has tocado el balón, no has estado en el campo de fútbol con el balón, lo que no puedes hacer es decirles, venga, vamos, lo que he dicho anteriormente. Yo creo que sería lo peor de todo, ¿no? El primer día coger y decir, venga, vamos a correr 1 hora por ahí, por el monte. Eso sí que, eso es... Lo he estado hablando con diferentes preparadores físicos y, bueno, pues es verdad que cada maestro tiene su librillo. Todavía se sigue defendiendo mucho lo específico fuera del apartado del contexto de fútbol de vamos a jugar fútbol y vamos a intentar entrenar a través del juego de fútbol. Luego también hay mucha gente específica que separa lo que es el aspecto de fútbol, pero utiliza eso para luego añadirlo a fútbol. O sea, ese es su objetivo, claro, ¿no? En realidad. Claro. O sea, lo adapta para el fútbol en sí. Es que al final hay que entender un poco también el entrenamiento, que es una adaptación del propio cuerpo, ¿no? Simplemente. ¿Por qué eres más rápido? Porque tu cuerpo se ha adaptado a este trabajo que está haciendo, ¿vale? Pongamos que alguien no ha hecho deporte nunca y le dices, corre 30 minutos, ¿qué va a pasar? La primera semana va a ir mejor, la segunda semana va a ir mejor, pero después de un mes, después de hacer esos 30 minutos, no va a mejorar. Es decir, su cuerpo ya se ha adaptado para esa carga. Lo que yo no puedo hacer es o esperar en que mi deportista sea más rápido si hago exactamente lo mismo que todos los días. Es decir, si juego al balón, juego a fútbol, hago los mismos ejercicios, no voy a conseguir esa adaptación, no voy a pasar por encima de ese estímulo, no voy a estimular el cuerpo para que se adapte. Entonces, lo que se hace muchas veces es quitar todos estos puntos, puede ser el balón, puede ser el contrario, y hacer cambios de dirección sin nada más que ese máximo, al 100%. Ya cuando tú juegas, haces muchísimos cambios de dirección, haces muchísimas carreras, pero las haces todas por una razón o por otra al 99%, porque tienes que centrarte en el contrario, tienes que centrarte en tus compañeros, en el juego, en muchas cosas. Entonces, nunca son al 100%. A lo mejor puede haber alguna cosa al 100%, porque claro, un partido de fútbol te estimula de esa manera, pero un entrenamiento no de la misma manera. Entonces, ¿por qué no vamos a quitar todos estos puntos y vamos a trabajar única y exclusivamente en una cosa? Y es algo que se hace en muchos otros deportes. Bueno, no quiero volver a hablar porque si no esto se alarga demasiado, pero, por ejemplo, yo si quiero mejorar, pues vuelvo a repetir también esa explosividad, esos primeros metros, pues puedo hacer unos primeros 15-20 minutos después del calentamiento de trabajos específicos de esto y después ir integrándolos poco a poco al balón. El siguiente podría ser un 1 contra 1 o primero pases con desplazamientos, ir integrándolo poco a poco y al final del entrenamiento pues haces un partido de 15, 20, 30 minutos, lo que tú quieras. Pero es que has empezado de lo más específico a lo más integral. Y es algo que se hace en cualquier deporte. Cuando entrenas con un ciclista, lo que no haces es que todos los días que salga que entrene como si fuera una competición. Pues analizas cuáles son las capacidades físicas que necesita ese deportista. En este caso, en el fútbol podría ser, por poner un ejemplo, que si el cambio de dirección, que si la velocidad máxima, que si cualquier cosa. Lo analizas, intentas que todas estas 20 cosas, pues trabajarlas específicamente y luego ir integrándolas con el balón. Eso en una sesión lo puedes hacer. ¿Qué opinas tú de la preparación física un poco como NBA, ¿no? Que están adaptando cada jugador, tiene su equipo, tiene un preparador físico, etcétera, pero luego ellos individualmente tienen una preparación física, ¿no? Específica, por puesto, porque lo sienten. ¿Tú crees que a lo mejor en el futuro la evolución del fútbol va a ser, que bueno, ya lo están haciendo lógicamente, específica por puestos, ese entrenamiento específico por puestos, pero también específico individualmente? O sea, una sesión que englobe individual, por posiciones y colectivo, ¿no? Que se vaya como dividiendo todo, se vaya partiendo todo. ¿Crees que esa puede ser una evolución más aún de la preparación física en el fútbol? Bueno, es algo que ya se hace. Eso también es un entrenamiento específico, un entrenamiento más analítico, para después ir al conjunto. Al final, sí, pues tú puedes hacer, y nosotros también lo hacemos, podemos empezar con sprints o podemos hacer un trabajo más específico de preparación física y luego vamos trabajando por grupos, por posiciones, los centrales juntos y van haciendo esta tarea. Luego se juntan con los centrales o con los delanteros para hacer tal tarea. Y luego al final todos juntos. Es algo que hacemos nosotros ya directamente en nuestro club. O sea, en lo que es en élite, sí. Me refería a que si también en el aspecto individual, que si también trabajáis individualmente por específico, también lo separáis de la sesión a los jugadores
O sea, si un equipo tiene 25 jugadores, 25 sesiones específicas por jugador. Claro, Eso ya sería más complicado, sí, ¿no? sí, si se tuviera la capacidad, sí, pero por ejemplo, la capacidad es más fácil, por ejemplo, cuando haces fuerza. Cuando haces fuerza lo puedes hacer. Cada deportista tiene su plan de entrenamiento y sin ningún problema, puedes hacerlo sin ningún problema. Claro, cuando estás en el campo es más difícil. Además, quieres aprovechar también que estáis todos juntos para trabajar, pues, en pequeños grupos, por lo menos al principio. Y dependiendo del modelo de juego, esa preparación física también puede ser diferente. O sea, Claro. si un modelo de juego es con un ritmo determinado, hay que trabajar de una manera distinta. O bien la preparación física puede transformar un modelo de juego. O sea, me refiero que dependiendo de la preparación física, puedes hacer que jueguen de una manera distinta. Sí, ¿Sabes? sí. Sí, yo he tenido entrenadores que a lo mejor me han dicho primero directos, quiero jugar así y esto es lo que quiero los deportistas. Y otros que con la mejora de algunas cualidades físicas, pues se ha ido cambiando. Por ejemplo, en el club donde estoy ahora más o menos, pues con el tiempo se ha ido viendo que hemos podido aprovechar más esa ganancia de resistencia y ahora somos un equipo súper físico, sobre todo que presiona desde arriba durante muchísimo tiempo. Y es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Pero bueno, depende un poco de lo que te pide el entrenador. Yo, por ejemplo, lo primero que suelo hacer es cuando voy a un club, pues lo primero poner los GPS en los jugadores, tanto en entrenamientos como en partidos, para ver un poco cómo se mueven, qué es lo que les pide. Y entonces puedo valorar un poquito la intensidad, puedo valorar también las pausas que tienen dependiendo de la posición, pues si a lo mejor se juega mucho por las bandas, pues a lo mejor puedo ver que los centrales pues tienen más tiempo para descansar, por poner un ejemplo. Al final tengo que valorar un poco cómo entrenan, qué intensidad tienen, para después esa preparación física hacerla más específica dependiendo del trabajo Sí, físico que se requiere en el partido. la manera de jugar puede hacer que decaigan unas capacidades físicas determinadas. O sea, por ejemplo, una manera en la que se tenga mucha posesión, que sea un juego muy posicional, que estén muy estáticas las jugadoras. Requiere luego entrenar un tipo de capacidad porque de repente en las transiciones se ha perdido un estímulo de a lo mejor de reacción o me refiero a que si un modelo de juego puede perder una característica física y hay que añadirla. Claro, claro. Además también es un poco complicado porque a veces sí que durante una temporada a lo mejor al entrenador le gusta jugar con solo 2 jugadores por las bandas, a lo mejor 3 defensas y luego un jugador por la banda, un carrilero, estos que te corre constantemente y te hace, incluso mujeres, 12 kilómetros, pues ahí tienes que trabajar, pues, bueno, aeróbicamente, potenciar el trabajo aeróbico al máximo. Otros a lo mejor, pues al cabo de unos meses resulta que quiere, o un partido incluso, quiere utilizar 2 tipos de estrategias, pues tiene 2 por la banda. Entonces, claro, a lo mejor ahí sí que quieres trabajar más, un trabajo más anaeróbico, una capacidad más de anaeróbica, capacidad de tampón también, porque tiene, pues, tiene un acúmulo más de lactato, pues al final tienes que adaptarte también a todo eso. Y eso lo podéis ver al principio de temporada, lo podéis prever, lo planificáis de manera... Ya estamos en un contexto ya real de temporada normal, en el que, bueno, ya hemos pasado esto, ¿no? Entonces, digamos que empezamos una temporada, diseñáis a gran plazo, con un macrociclo con mucho tiempo, lo veis y lo podéis anticipar que decir, oye, en esta situación, digamos que pues a lo mejor vamos a tener un problema de algo, se puede anticipar la preparación física o es un poco también como se suele decir, partido a partido y vamos a ver lo que pasa, vamos a conseguir ese primer periodo, digamos, a máximo rendimiento ya y luego ya vamos adaptando, ¿no? Pero también es importante lo que es planificar a largo plazo, ¿lo tenéis en cuenta también? ¿Qué opinas Claro. tú sobre eso? Es que, a ver, un preparador físico está ahí no para mantener, sino para mejorar la capacidad física o las capacidades físicas de los deportistas, de los futbolistas. Entonces, claro, un preparador físico tiene que mirar a largo plazo, porque no va a mejorar en una semana ni en 2 semanas. A veces necesita medio año y para eso tiene que saberlo también el entrenador. Pero también depende un poco. Yo, por ejemplo, me he encontrado en casos distintos. Si soy yo el que va al club cuando las jugadoras son las que son, que casi no ha habido cambios y el entrenador ya estaba ahí, pues a lo mejor es el entrenador el que me dice ya directamente, así voy a jugar. Cuando soy yo el que va
unido, digamos, con el entrenador, entonces es mucho más nuevo para nosotros y tenemos que adaptarnos. A veces nos tenemos que adaptar a las jugadoras se adaptan un poco a nosotros, pero requiere mucho más tiempo, porque no sabemos lo que nos encontramos y a lo mejor en 3 meses tenemos que hacer un cambio radical. Pero yo personalmente sí que miro por largo, sí, por largo, porque lo que no puedo hacer es que cada semana, una semana hacer sprints, por poner un ejemplo, la semana siguiente hacer resistencia, porque es lo que necesitan. Es que realmente si trabajo solo una sesión de resistencia no va a mejorar nada, ni una sesión de sprints. Es que cuando se trabaja con ciclistas, se trabaja 1 mes o 2 meses enteros haciendo exactamente lo mismo y al final mejoras un poco. ¿Cómo vas a mejorar algo si cada semana tienes un estímulo totalmente nuevo? El cuerpo no se va a adaptar a eso. Entonces, a largo tiempo, por supuesto, largo Y plazo. en el largo plazo también vamos a hablar de algo que no nos gusta a nadie, sobre todo a los jugadores, no nos gusta nada, que son las lesiones. ¿Hay plazos que tú crees que se ven característicamente que surgen esas lesiones y sobre todo qué tipo de lesiones se producen? En concreto en el fútbol femenino en el que estás tú, bueno, que es muy famoso una lesión en específico, en realidad hay una en concreto que se da mucho y vamos a hablar, si podemos hablar un poco sobre ello, el tipo de lesiones que surgen y en qué periodos en concreto, ¿no? Sí, bueno, el mayor problema de las lesiones en el fútbol femenino es la carga, la sobrecarga. Además, bueno, con Alex que hemos estado hablando, ayer estuvimos hablando de todo esto, algunas cosas para nosotros se nos van a repetir, pero nos pegamos un buen rato hablando, que incluso hemos dicho, esto tendríamos que haberlo subido también como un Sí. vídeo. Pues una de las cosas que estábamos comentando era eso, y es que en el fútbol femenino, por ejemplo, pues se juega con exactamente las mismas reglas que en el masculino. Por lo tanto, la carga del partido va a ser mayor que en el masculino y el trabajo también, por ende, va a ser también mayor. Entonces, uno de los problemas es esto. Y sobre todo, ahora mejora mucho. La verdad es que ahora el número de lesiones y de lesiones, sobre todo en la rodilla, del ligamento cruzado y demás, pues han bajado muchísimo en los últimos 10 años. Pero cuando se profesionalizó un poco el fútbol femenino, sobre todo aquí en Alemania, fue un escándalo de las lesiones que había, porque pasaban las jugadoras de estar 3 veces a la semana entrenando a hacer dobles sesiones de entrenamiento. Y claro, eso al final era una carga exagerada, brutal, con un entrenamiento de calidad, bueno, aceptable, pero no era realmente bueno si comparamos con lo que tenemos hoy en día. Entonces, pues las lesiones aumentaron muchísimo. Entonces, claro, el fútbol femenino, sobre todo ahora, lo que se está intentando es un control máximo de las cargas y un control, si es posible, máximo también hormonal. Es algo muy, muy importante en el fútbol femenino, en el deporte femenino. Es algo que tenerlo súper en cuenta. Entonces, todas estas cosas hacen que al final el entrenamiento sea más específico para cada jugadora. Porque dependiendo del ciclo el que esté, dependiendo del ciclo hormonal que esté, dependiendo de la carga que ha tenido, dependiendo de miles de cosas, hay jugadoras que absorben o que se adaptan mejor a las cargas que otras. Entonces hay que hacer unas cosas u otras. No hay ningún problema si a lo mejor alguna deportista, en vez de hacer una sesión de 1 hora y media, pues la ha tenido que hacer de 1 hora y cuarto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O eso se aprende con el tiempo, ¿sabes? Cómo es cada jugadora. Realmente al final nosotros no hay ninguna jugadora que en 1 hora y cuarto o algo así tenga que terminar el entrenamiento, casi ninguna porque tiene que terminarlo. Nosotros ya las conocemos con el tiempo. A lo mejor al principio puede pasar que igual estamos sobrecargando a alguna jugadora mientras otra la carga se puede... ¿Influye mucho el tema biomecánico en lesión? Para ellas, ¿corregís? Bueno, ya has dicho que en tema élite, cuando ya están en máximo rendimiento, no puedes modificar una costumbre, pero en otras categorías hay que corregir una conducta de un movimiento en específico, hay que trabajar algún ejercicio en específico, en concreto, una coordinación. Sí, bueno, realmente hoy en día pues es súper fácil también en categorías base. Todo el mundo tenemos un móvil, una tablet que tiene cámara rápida, 240 frames o 120 y podemos analizar la carrera. Pero yo también aquí, y tiene que ser así, pero también abogo un poco a que, y también lo comenté hace poco también en un vídeo en el canal, que es que tenemos que ser un poco también más flexibles, porque no a veces nos fijamos en la carrera de Usain Bolt, porque es el más rápido del mundo, y todo el mundo tiene que seguir esa línea. Pero a lo mejor un deportista tiene mayor acortamiento muscular en una zona o fisiológicamente puede ser que a lo mejor la inserción del músculo tal tenga medio grado más, medio grado menos
y tire más de otro músculo. Entonces, lo que no podemos hacer es exigir a nuestros deportistas que hagan esta técnica, porque a lo mejor puede venir en detrimento del rendimiento e incluso mayor lesiones en el futuro. Entonces, tenemos que ser flexibles. Que este deportista levanta la vara de esta manera y este la levanta de otra, mientras no pueda haber problemas en el futuro, a lo mejor si lo hace así es porque se lo pide su cuerpo, es decir, porque así mueve más rápido y más peso. Entonces, vamos a probar. A lo mejor no, a lo mejor necesita una educación y tiene que cambiarlo, por supuesto. Pero ser un poco flexibles con todo esto. Pero sí, en la base hay que trabajarlo. Yo creo que no puedes con una jugadora de 25 años empezar a perder el tiempo, entre comillas, en modificar algo. A no ser que sea algo que sí, que Sí, muy sería... exagerado. Exacto, súper exagerado, pues sí, pero como norma general no es el momento, porque a lo mejor, vuelvo a repetir, lleva 10 años haciéndolo, aunque sea mal, lo lleva haciendo 10 años y lo que no puede hacer es arriesgar el rendimiento y mayor probabilidad de lesiones por eso. ¿Crees que hablamos un poco de unas categorías un poco más humildes, un poco más cercanas, un poco... estamos que, por ejemplo, te doy el caso de un chaval que tiene unos problemas de pisada, tiene un problema que le ocasiona una carga, una dolencia muscular, o le duele la planta del pie, le duele pues, cualquier tipo de una lesión. El protocolo que podría ser, si no conseguimos solucionarlo, si no conseguimos que ese jugador se recupere de algún modo, ¿qué protocolo puede seguir con los diferentes miembros que pueden tener de los encargados de la salud? ¿No? Porque ahora por las redes sociales pues estamos viendo que los fisios recomiendan ejercicios, los médicos recomiendan ejercicios, los preparadores físicos dicen que no, que solo ellos, tal, que... O sea, ¿cuál debería ser la verdadera comunicación, el buen trabajo entre los diferentes componentes de la gente que se ha encargado de la salud, que se ha encargado de formarse en sus diferentes ámbitos? ¿Cuál crees que debería ser esa comunicación, ese trabajo para que ese jugador se recupere? Bueno, es que en principio, por ejemplo, y lo que solemos también hacer aquí, pues de vez en cuando juntarnos los fisios con los preparadores físicos y los recuperadores y, bueno, y tratar el tema concretamente, sentarnos y, mira, este es el problema que tiene este deportista, ¿cómo lo podemos tratar? Sin más. Lo que no podemos hacer es, mira, esta es mi tarea, la voy a hacer como yo quiera, porque al final va a ir en detrimento también de la evolución o la mejora de este deportista. Entonces, bueno, si viene de una lesión, primero pasa por el médico, luego el médico le da la información al club, en este caso, y nosotros, pues, con fisios, recuperadores y preparadores físicos, pues, hacemos una planificación. También hay que hacer una planificación. Mira, vamos a empezar aquí con estos ejercicios, lo puede decir perfectamente el fisio, esto es el tratamiento que va a tener y luego vamos a testearlo. En el momento que el test salga positivo, seguimos con el siguiente paso, recuperador. Vale, el recuperador debería hacer esto. Y si sale positivo o si sale negativo, volvemos atrás. Si sale positivo, pues pasamos al preparador físico que tiene que hacer tantas tareas. Al final, pues eso, la comunicación, ¿qué tenemos que hacer de comunicación? Pues comunicarnos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos los 3 grupos o 4, los que seamos, incluso el médico. No hace falta sentarse. Si más por el WhatsApp hoy en día se puede hacer. Pues mira, está en esta situación, este es el test que he hecho y estos son los resultados que he tenido. Y en base a los resultados, pues el siguiente trabajador, el siguiente profesional, pues va a hacer una tarea u otra. O sea, una función que sería colectiva de diferentes órganos que se tienen que comunicar. Claro. El preparador físico tendría una potestad para diseñar ya los ejercicios a pie de campo y digamos que el redactador estaría en mutua comunicación también con el fisio y de algún modo pues canalizar todo para que el jugador se optimice y esté en pleno rendimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, un deportista que a lo mejor ha tenido una operación de ligamento cruzado, si volvemos al mismo tema, pues bueno, primero el médico nos va a tener que decir cómo ha ido la operación, cómo ha ido la recuperación, cómo está yendo la inflamación, está mejorando, no está mejorando. En ese mismo tiempo, porque después de una recuperación o una operación así, lo más rápido posible ya vuelve a hacer actividad, está con el recuperador, está con el médico que está en el centro de recuperación, que tenemos también un centro solo para la gente que está recuperando. Entonces, bueno, contacto directo con esto y nos está comentando, pues mira, esta es la situación que tenemos, está haciendo este tipo de ejercicios con este tipo de resultados. Vale, pues la información ya la tenemos nosotros. Entonces, un mínimo de contacto y de información para saber cómo va evolucionando. Y bueno, lo que dices tú, la preparación física que se puede de algún modo, eso lo podemos hacer ayudar de la tecnología, ¿no?
¿Tú cómo crees qué aplicaciones nos pueden ayudar para crecer después de todo esto? ¿Qué aplicaciones tenemos que tener en cuenta? Sobre todo es verdad que hay muchos equipos que son muy modestos, que no tienen la figura de preparador físico por falta de presupuesto, que, que no tienen esa figura, desgraciadamente, y que entrenan equipos ya, pues a lo mejor alevines, cadetes también. La figura, aunque se está implementando, cada vez va mejor, se está implementando. ¿Qué nos puede ayudar como entrenadores que no tenemos, desgraciadamente, no tenemos la figura del preparador físico, que tenemos pocos conocimientos en tema de preparación física? Por lo menos para no hacer salvajadas o algo que digamos que es algo muy peligroso o que es dañino, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de tecnología, por lo menos para que los jugadores estén lo máximo seguros posible? A ver, una aplicación, por ejemplo, que es totalmente gratuita, que la tenemos accesible a todo el mundo, es utilizar el Google Drive. Con el Google Drive podemos hacer cuestionarios. Y con esos cuestionarios pueden ser de todo tipo, que sí, de nutrición, que también queremos saber un poco cómo va esto, bueno, si tenemos también esa... Con los cuestionarios también hay que tener un poco cuidado, porque sí que es verdad que al final, pues bueno, el deportista escribe lo que quiere, ¿no? Puede ser verdad o no puede ser verdad. Utilizándolo a su favor, normalmente, pero de una manera u otra, ¿vale? A lo mejor puede decir, oye, sé lo que tengo que decir, pero hago otra cosa, entonces lo digo. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber con quién estamos tratando también, ¿vale? Pero yo llevo muchos años utilizando pues, ese tipo de cuestionarios y preguntando cosas tan sencillas como la calidad del sueño, las horas de sueño, cómo ha sido la sesión para ti de dura cómo de dura ha sido la sesión anterior, cómo te sientes hoy, una hora, media hora antes del entrenamiento, los problemas que tiene, incluso lo vuelvo a insistir otra vez, en las mujeres el ciclo, en el momento en que está en el ciclo hormonal. Todas estas cosas, pues lo tengo yo, lo recibo todos los días en la cuenta y si tengo que tratar alguna cosa más específicamente, lo hago. Es algo que se puede hacer fácilmente. Y luego, y lo más sencillo, si ya ni siquiera hacemos esto, pues es el contacto, es la comunicación, una vez más, con esos deportistas. A lo mejor sí que no hay la posibilidad de tener en tu club 5, 6, 7 profesionales, pero bueno, a lo mejor el primer entrenador se puede dedicar a lo que se dedica, pero luego el segundo puede ser un poco más cómplice de los deportistas y buscar un poco más ese punto intermedio entre el entrenador y los deportistas, que te cuenten un poco más. Sí, Buscar un poco, bueno, eso es... muy interesante, y la gente que nos está escuchando, la gente que nos escuchará después, indiferido, muy interesante, que no es lo que hagamos en el entrenamiento en sí, sino el conocimiento de lo que hemos hecho y cómo lo han sentido y tener constancia, ¿no? Lo que es el post-entrenamiento, el análisis, ¿no? De lo que hemos hecho, para tener conocimiento, para luego adaptar de algún modo, ¿no? O sea, muy interesante. No solo hacer el ejercicio en cuestión donde estemos, sino el saber cómo se encuentra. Sí, imagínate las veces que ponemos los GPS y a lo mejor vemos que el entrenamiento ha sido de 3 o 4 kilómetros. Es 3 kilómetros y decimos, 3 kilómetros la carga es baja. Y luego resulta que en el cuestionario te dicen, pues tengo los cuádriceps que los tengo, mira, a tope. Es porque el día anterior se han disparado 100 veces a portería, 50 veces. Pues eso no sale en muchos. A veces ese cuestionario es de mayor calidad que un GPS que te vale 1.000 euros. Bueno, pues estamos terminando, Álvaro. Vamos a leer algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Brian Alexis nos dice, para mejorar la explosividad y velocidad de reacción en el arranque al momento de recibir o dominar el balón, ¿de qué forma se podría trabajar? ¿Con qué ejercicios de fuerza o ejercicios pliométricos? No sé si... para mejorar la explosividad y la velocidad de reacción, ¿qué tipo de ejercicios a lo mejor recomiendas? Es que mira, hay muchos, ¿no? miles de ejercicios y realmente mucha gente lo que está buscando es los ejercicios, la clave que le dé esa mejora, cuando realmente es algo que también se habla mucho en el mundo de los negocios. Ideas todo el mundo tenemos, ejercicios en la cabeza todos tenemos un libro en 1001 ejercicios. La cuestión es ejecutarlo bien, realizarlo bien. No realizar que el jugador lo haga, sino tú como entrenador que hagas que los deportistas lo ejecuten bien. Entonces, al final, si quieres mejorar algo, a lo mejor pues tienes que motivar al deportista, tienes que hacer ejercicios
Claro, ejercicios interesantes, claro, para motivar y para que lleguen a lo mejor a estimular ese cuerpo para que mejore. Pero al final no nos centremos tanto en los ejercicios, que sí, que también es importante, faltaría más. Si no tienes una buena idea, no hay ejecución, pero si tienes ideas, que hay millones de ejercicios, pues cómo la ejecutes. Entonces la cuestión es cómo la ejecutes. Y la cuestión es que con un deportista, con un equipo, lo vas a hacer de una manera o lo vas a hacer en otra. Ejercicios pliométricos hay muchísimos. Hácelos al 100%. Si están adaptados, yo siempre hablo de eso del 100%, pero claro, también lo estoy diciendo por mi parte. Si a lo mejor tengo un chaval de 12, 13 años que está iniciándose en el fútbol, no voy a decirle eso. Entonces, ahí a lo mejor tengo que mejorar otro tipo de cualidades. Pero insisto, por ejemplo, con mis deportistas que son de equipos nacionales, están súper preparados para mejorar todo ese tipo de cosas y únicamente para crear un estímulo al organismo, lo que tenemos que hacer es ir por encima de lo que están acostumbrados. Entonces hay que ir al 100%, al 100%. Si no han recuperado bien, si tienen dolores, si tienen problemas, si no están motivados, no sirve de nada. Pues vamos a trabajar, que a lo mejor puede ser, vamos a trabajar otras cosas. Bueno, nos preguntan, Carlos Arturo pregunta, ¿qué opina para subir a un jugador a otra categoría que está destacando, siendo que su edad cronológica es menor? Muy interesante. Ahí se tienen que tomar muchas decisiones, porque a lo mejor puede ser demasiado pronto y puede ser que la carga sea demasiado alta, pero esto es como cuando un niño que, pues bueno, que tiene muchas dotes, ¿no? Que va por encima de su curso, de sus compañeros y le suben de curso. Pues muchas veces los padres se niegan incluso, ¿no? Porque puede ser algo negativo para el futuro, para ese chaval, para ese niño. En este caso, pues más o menos lo mismo. Así que es una muy buena pregunta. Es un tema muy complicado. Hay que mirar mucho Edad los casos. cronológica, entiendo, si nos puedes explicar, de desarrollo físico menor o mental, o como... Supongo que será un chaval a lo mejor de 14 años que tiene un talento enorme y lo suben para jugar con unos chavales de 16 años, ¿no? Supongo que será más o menos por Sí, ahí. sí, sí. O sea, porque el desarrollo físico no... Y ya haciendo, vamos a... Bueno, ya terminado, no te molesto más, Álvaro, que ya llevamos una hora. Ya dándole la vuelta a esta pregunta, que me parece también muy interesante, ¿qué pasa en el sentido contrario, ¿no? Un jugador, bueno, muy joven, pero que tiene un desarrollo físico elevado, ¿no? En una categoría y que sube a otra categoría. Hay que adaptarla, supongo que hay que adaptar a su físico o de algún modo hay que adaptarlo de una manera distinta. ¿Cómo quieres decir? ¿Que un deportista que a lo mejor tiene 14 años y tiene un físico de Sí, uno de 16? sí, que tiene un desarrollo muy elevado y va y le suben también de categoría. Hay que darle más carga, hay que seguir con la misma carga. Claro, primero dependerá de la edad. Si estamos hablando de 11 a 13 años, pues no vamos a hacer mucho el cambio. No voy a ser que hagamos algo, excedamos, sobre todo en carga. Pero, por ejemplo, si decimos un chaval de 15 años que tiene un cuerpo físico como uno de 16, 17, pues sí, adaptarlo, por supuesto. En mi caso, por ejemplo, cuando hacemos los entrenamientos y las planificaciones del sub-17, pues hay de todo. Hay deportistas que todos tienen muy buen talento con el balón, unos más, un poco menos, pero te da el talento y a lo mejor vienen jugadores que tienen un toque ideal, muy bueno, pero unas condiciones físicas no tan buenas como las otras. Entonces tenemos que hacer otro tipo de ejercicios. Al contrario, sería lo mismo. Alguien que tiene un portento, pues ya le puedes, físico, en este caso, pues ya puedes trabajar pues con cargas, por ejemplo, fuerza, superiores, ejercicios un poco más, bueno, de alguien que está más preparado físicamente. Está claro que al final estamos hablando de la especificidad, ¿no? Pues vamos a hacerlo también. En el mundo femenino, en el fútbol femenino, hay una evolución. ¿Crees que puede haber una evolución mejor en ese sentido de trabajar? ¿Crees que las jugadoras de fútbol van a ser más musculadas? ¿Van a ser, va a haber un cambio durante los años por el juego en sí? ¿O puede que el desarrollo del juego, de la competencia, haga que sean de un determinado arquetipo físico las jugadoras de fútbol? Si nos fijamos un poco en la evolución, realmente las jugadoras más que musculadas se han vuelto más maratonianas, vamos a decir. Además, lo estábamos comentando ayer. Yo cuando analizo los GPS en los partidos, te hacen casi los mismos kilómetros que los jugadores masculinos de primera división. Las jugadoras te hacen 11, 12 kilómetros.
que son tienen muchísima resistencia. Si nos fijamos en el fútbol femenino de hace 10 años, sobre todo de hace 20 años, eran jugadoras muy fuertes, muy potentes, sobre todo fuertes, con mucho peso. Sí. Y ahora mismo las ves súper delgadas porque todos los días tienen que entrenar lo que tienen que entrenar, con dobles cargas, con 6 entrenamientos a veces a la semana, más el partido el fin de semana de 90 minutos cuando no es de 120. Entonces son jugadoras que son maratonianas. Realmente están cada vez más Sí, que el tren definidas. inferior era como más desarrollado, ¿no? Que Sí, tenían... sí. Y también se ve así, hay equipos, pues, por ejemplo aquí en Alemania hay equipos que se ven jugadores mucho más fuertes, mucho más potentes y otros que, por ejemplo, en nuestro caso, pues que tenemos jugadoras, que es lo que buscamos también, más maratonianas, porque al final pues son 11-12 kilómetros, no de carrera continua, sino de sprints. Y al final el peso es importante, si tienes más músculo, sí, a lo mejor puede ser más potente, que no tiene por qué, pero vamos a poner el ejemplo que sí, pero es que luego tienes más gasto también de energía en todo eso. Uh-huh. Es Bueno, como, pues... yo pongo un ejemplo, perdona, que también te corto un poco. Yo pongo un ejemplo que, no sé, por poner un ejemplo, no hay datos de esto, pero es como las chicas cuando juegan en los 90 minutos, como si un hombre jugara un partido de 100 o 105 minutos, más o menos. Por poner un ejemplo ahí. Entonces, imagínate, todos los fines de semana, 100, 105 minutos. Eso tiraría que los jugadores fueran, pues eso, más resistentes, quizá no tan potentes. Y bueno, para comentar, por terminar, es verdad que me comentaste algo al final que sí es verdad que si se podía adaptar el fútbol a lo que es a la mujer, ¿no? Que hay a lo mejor las medidas de campo deberían ser distintas, en los minutos, ha comentado también que están desarrollando el mismo ejercicio que los hombres. Eso también podría hacer una evolución al fútbol femenino en cuestión, en tema de que sea más atractivo, que sea más rápido a lo mejor. ¿Crees que eso dependería un poco y haría crecer el fútbol femenino, que se adaptara un poco más a las condiciones físicas de las jugadoras? Yo creo que sí, sobre todo no lo veo tan factible por el tema de cómo es el fútbol, que es súper tradicional, pero sobre todo veo que debería ser interesante distanciarse un poco de lo que es el masculino, como han hecho muchos otros deportes. Como preparador físico, a mí me beneficia, porque mi trabajo se ve más en el fútbol femenino que en el masculino. Hay deportistas, jugadores de fútbol que físicamente a lo mejor no están ¿Sí? bien, pero claro, hay que tener en cuenta que la preparación física en el fútbol femenino es más importante incluso que... Es más notoria, más... Exacto, no es más importante, eso no es más notoria. Muy bien, como lo has dicho tú. Hay jugadoras que no tienen ese talento con el balón, pero si son rápidas y son resistentes, ahí están en primera Bundesliga y haciéndolo estupendamente, cuando en el fútbol masculino no sería de la misma manera. Uh-huh. Pero claro, Bueno, sería muy interesante hacer más cambios, jugar 80 minutos, 40 y 40. Lo sí. que comentamos, pues las porterías un poco más pequeñas, el balón quizá también, ya por seguridad, menos pesado. Ese tipo de cosas podrían ser interesantes. Bueno, estamos terminando. Nos preguntan por aquí, a ver, ¿recomiendas en la etapa infantil empezar a hacer entrenos de gomas en categoría infantil? Dice que sí. Bueno, tampoco te quiero hacer, ya se está alargando mucho la conferencia. La verdad que estoy disfrutando, es muy interesante el tema de, pues bueno, pues un poco las medidas que se pueden tomar durante el confinamiento. Mira, están diciendo que se van a hacer más cambios, lo mismo pues sale bien y es algo tradicional, ¿no? Es lo que dices tú, que es muy interesante, que nos movemos por tradiciones y a veces el cambio asusta, ¿no? O, como era el VAR, ¿no? Que ahora todo el mundo, pues, parece que es lo más justo. Bueno, hay gente que todavía no Sí. le gusta mucho, pero sí es verdad que el fútbol con el VAR, pues, al principio, pues nadie le gustaba la idea, porque decía que cambiaba la idea de lo que era el fútbol en sí, y luego, en realidad, pues, ha traído más justicia y ha resuelto muchas situaciones, ¿no? Cambios, pues, a lo mejor, pues mira, sales bien la cosa. El tema cambios tú lo ves fundamental, ¿no? Para prevenir lesiones y... Claro. Bueno, te preguntan las redes sociales, tienes ahí en la biografía, tenéis los canales de Álvaro Molinos, tenéis un canal fantástico
en YouTube, donde, bueno, pues recomienda diferentes ejercicios de coordinación, he visto, de pliometría también. Bueno, seguro que a mucha gente le puede ayudar de algún modo a conocer más la preparación física. Lógicamente, desde aquí defendemos la figura total del preparador físico y bueno, pues para mí un enorme placer, Álvaro Molinos, que hayas estado aquí durante una hora desde Alemania. Nos has contado un poco la situación de cómo estabas viviendo todo pues esto que hemos vivido, el confinamiento, que lo habéis llevado muy bien, que habéis tenido tiempo para prepararos y eso os ha dado una cierta ventaja muy importante y que eso que tenemos que tener muy en cuenta cuando volvamos todos, que vamos a volver, eso seguro, lo vamos a volver entre todos, luchando entre todos, pero vamos a volver. Muy importante esa previsión, ¿no? Esa previsión, me quedo con eso, me ha apuntado también tener mucho conocimiento después de la sesión, valorar los tests, pero sabiendo qué preguntar, ¿no? Tener mucho conocimiento y sobre todo, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Defender la figura del preparador físico, que yo creo que cada vez es más importante, lo hemos visto en esta crisis, lo hemos visto y creo que aún más va a ser más importante y cada vez en equipos más modestos pues se va a ir viendo, ¿no? Tenéis las redes sociales de Álvaro, que os recomiendo profundamente que le sigáis, sobre todo la página web que tiene también, que bueno, tiene mucho contenido a la gente que le gusta el ciclismo, ¿no? Cuéntanos, que ahí tienes, bueno, pues tienes ahí una cantidad importante, ¿no? La gente que le gusta el ciclismo, pues ahí tenéis un canal espectacular también que sube vídeos. Y bueno, nada más, si quieres comentar algo más, Álvaro, de tus canales un poco o lo que quieras. No, hombre, ya lo has dicho tú todo. Yo, encantado. Si pasan por cualquier de estos canales, pues un placer. Yo también soy multidisciplinar. Me dedico un poco a todo, a la preparación física del ciclismo. Yo vengo del ciclismo, he hecho ciclismo toda mi vida y muchas de las cosas las saco de ahí. Y bueno, el canal de YouTube, pues igual que haces tú, que lo haces magníficamente, intentar pues compartir todos estos conocimientos y la información. Al final, pues... Me he quedado con muchas cosas en este vídeo, de verdad, Álvaro, y hemos aprendido todos contigo. Este vídeo pues se quedará por aquí en este espacio y lo recordaremos con el paso de los años, pues lo veremos y seguro que lo recordaremos con mucho cariño, porque la verdad que gracias a personas como tú bueno, que se ofrecen durante un corto espacio de tiempo, pues bueno, que se ofrece aquí a ofrecernos tu experiencia de manera desinteresada para ayudar un poco a la gente, pues bueno, a tener más conocimientos, pues a tener más iniciativa para estudiar o para seguir formándose, ¿no? Que seguramente que este vídeo lo verán estudiantes de ciencias de la actividad física, próximos entrenadores, futuros entrenadores que seguramente que se estén formando y de algún modo, pues nos has ayudado mucho, nos has ofrecido tu experiencia y estaremos un poquito más preparados para ese retorno que estoy convencido de que será muy, muy pronto, ¿vale? Así que, bueno, pues hemos terminado este directo. Seguramente desde aquí os digo que hemos terminado la serie de directos. Será el último directo, creo que, de esta serie durante este año. Creo que he subido bastantes vídeos, pero vamos a parar un poco. Creo que hemos cumplido diferentes aspectos de fútbol. Hemos invitado a preparadores físicos, psicólogos deportivos, entrenadores, tema de metodología. Hemos hablado absolutamente de todo y bueno, desde aquí quería despedirme de todos, que muchas gracias por participar. Espero que bueno, que sigáis luchando desde donde estéis, que esto se va a superar pronto y desde aquí envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos y muchas gracias.